En el siglo VIII, la península ibérica, con sus montes, sus bosques y sus ríos, era una tierra tentadora para los hombres del norte de África y del cercano oriente. El oasis, como pequeño paraíso y lugar de encuentro, se magnifica en la Hispania visigoda y se convierte en sueño seductor, un sueño casi al alcance de las manos de los pueblos del Islam. Se dice que Mahoma ya animó a la conquista de Al-Ándalus y que profetizó su victoria asegurando que el árabe que estuviera vivo en su suelo sería un defensor de la fe, y el que muriera en él, un mártir. Aseguraba: a todos los ha distinguido Alá en su libro. Mucho se ha escrito sobre el nombre Al-Ándalus. Lo más probable es que su etimología sea de origen griego. Los árabes, en un principio, creían que la península ibérica era una isla, la de los atlantes, según la idea desarrollada por Platón. De ahí puede partir la razón del vocablo Al-Ándalus, que por otra parte también se use por su significado de al que Dios guarde. La conquista de España por los hombres del Islam es cuestión confusa, incluso contradictoria. En el año 710 es probable que el conde don Julián, señor de Cádiz o de Ceuta, ayudara con su flota mercantil a los árabes. Si esto fue así, entonces 4 serían los barcos y unos 400 los invasores, que al mando de Tarif alcanzaron la costa española en la actual Tarifa. Pero también puede ser que la persecución de Sisebuto contra los judíos por traidores al reino, la posterior de Recadero y el que tras la muerte de Bitiza, que los respetó devolviéndole sus bienes, los obispos y nobles católicos volvieran a perseguirlos colocando en el trono a don Rodrigo, un militar afín a sus ideas, hizo que este numeroso grupo de españoles tomara parte por los arrianos cuando estalló la guerra civil entre los visigodos. La conquista de Sevilla por don Rodrigo impulsó a los arrianos a pedir ayuda a su correligionario Tarik, que nombrado por Bitiza era gobernador de la provincia visigótica de Tingitana, la actual Tánger, y lugarteniente de Musa ben Nusair, el moro Muza de las canciones infantiles, que por aquel entonces era el gobernador general de África. Uno de sus jefes militares era Julián, el traidor conde don Julián de la leyenda. En abril o mayo de 711, Tarik, con 7.000 soldados, la mayoría bereberes y del norte de África, se presenta en la península. El grupo invasor llega a Gibraltar o a Cartagena, cuestión que tampoco está clara. Pero la realidad es que Tarik derrota a don Rodrigo y con la buena acogida de los judíos conquista Toledo, donde traiciona a los visigodos y en vez de entregar el reino a los hijos de Bitiza, quienes le habían pedido y ofrecido a la vez ayuda, se lo concede a Al-Walid, el califa de Damasco. Un año más tarde, en julio del 712, Muza cruza el estrecho con 18.000 guerreros. La ocupación continúa triunfante. Refiriéndose a esta conquista, un poeta árabe del siglo X escribe estos versos: veloces, con el valor de sus guerreros y el vigor de sus caballos, mis antepasados entraron en Al-Ándalus como el viento arrollador que nacido en las entrañas del Atlas alcanza poderoso las costas de mi noble tierra. La historia de los pueblos está ligada a su geología, y en esta historia los intrincados picos de Europa, con sus bellos pero difíciles accesos, van a jugar un papel predominante. Esa barrera geológica se unió a la decisión, orgullo y cualidades militares de don Pelayo
para lograr vencer en el 718 a los arriesgados invasores que intentaron penetrar en sus tierras. Los árabes sufrieron gran derrota y abandonaron para siempre aquellos lares. Las ansias de poder, los celos y las envidias provocan enfrentamientos entre los propios árabes y surgen verdaderas guerras civiles que convierten a Al-Ándalus en un constante campo de batalla. Un joven sirio de 24 años, perteneciente a la familia de los omeyas y llamado Abderramán, se aprovechará de esta situación y en corto tiempo, con la ayuda de correligionarios y tras cruentas batallas, venganzas y asesinatos, logrará alcanzar una relativa unidad de Al-Ándalus. Córdoba será su capital, y en ella Abderramán I funda un nuevo califato. Un califato independiente de Damasco, un califato con entidad propia, gracias a la personalidad que aporta la esencia de la Hispania visigoda. El pasado romano y visigodo de España va a influir, como es lógico, en la relación vital con el mundo árabe conquistador de Al-Ándalus. Los recién llegados, que en un principio no aportan influencias culturales de importancia, van a ser los receptores del saber y del arte prerromano, romano y visigodo que contaban con más de 2000 años de historia. El arte hispano-árabe se basa ante todo en el de la España anterior a la conquista árabe. Hasta el famoso arco de herradura y las bellas yeserías son deudoras de la nación española preislámica. España ha sido favorecida por una muy importante arquitectura. Entre los siglos V y X se crean obras de auténtico valor, la mayoría de las veces resueltas con la austeridad a la que obligan el propio espíritu del autor y la falta de presupuesto. Escuchemos lo que al respecto nos dice el creador del Palacio de Fiestas de Ramiro I. Trabajar para la corte me ofreció, junto a los sinsabores que sobre el humano causa la envidia del prójimo, la satisfacción de llevar a buen término proyectos en los que nuestras vidas se solazan y con los que nuestro saber aumenta. Cuando el rey me encargó la realización de su palacio en Lillo, se me presentó la ocasión de expresar mis conocimientos del arte oriental y occidental, a los que quise aunar en mi obra. Desde un principio, concebí el edificio como un espacio de esbeltas proporciones, que a la vez de ensanchar el espíritu, diera una apariencia de grandeza al en realidad pequeño palacio. Para conseguir mi propósito, hice uso de una base rectangular muy alargada, y en el salón de fiestas de un espacio prácticamente único, cubierto de bóveda de cañón, sin columna exenta alguna, a fin de no restar protagonismo a esta pieza, y de intentar conseguir una sensación de espacio limpio y luminoso. Creo que, sin vanidad alguna, el logro resultó acertado, y en él supe conciliar formas romanas y bizantinas que dotaron al conjunto de espiritualidad. De hecho, cuando a los pocos años de concluida la obra
Esta se transformó en iglesia con el nombre de Santa María del Naranco. Los fieles que a ella acudían se encontraban con un ámbito que parecía pensado para favorecer su religiosidad más depurada. Mucho podría hablarles de otros colegas míos que, sin renegar de su fe en Cristo, quedaron en tierra de moros. Ellos, los llamados mozárabes, supieron mantener sus personales gustos estéticos, dando lugar a una importante arquitectura que se expande por España y que logra su obra cumbre en la iglesia de San Cebrián de Mazote, fundación del abad cordobés Martín, que aquí llegó con sus monjes en busca de acogedor retiro.